seek the shade. Slowly send your palms away. A fine line will set you apart. Swallow my name, swallowing down. Sing me a song. Shoot the breeze, shake my hand across the fire. I call you stand. Sing me a song. Dice Maica Navarro analizando el éxito de algunos libros sobre policiales publicados por periodistas, dice: aún hay quien analiza el true crime con cierta displicencia, como si se tratara del cuñado feo de la novela negra. Se equivoca. Cuando el género de la no ficción, que disecciona un suceso, logra aunar un caso atractivo con un buen contador de historias, la fórmula es imbatible. El número de títulos producidos en los últimos años es inabarcable y cada vez son más los periodistas que se liberan de los límites de la crónica para dar rienda suelta a los hechos en un libro. Ella está hablando de libros que también tienen mucho éxito. Es que el true crime va a caballo del éxito que está teniendo de 20 años a otra parte la novela negra. Éxito, digo, de ventas y de consumo. Sí. ¿No? A la gente le gusta muchísimo. Bueno, la prueba es la cantidad de documentales sobre crímenes verdaderos que hay, por ejemplo, en las plataformas de streaming, y hay muchísimos ejemplos. Y en las plataformas de audio, de streaming, los podcasts tienen también muchísimo éxito. Hay muchos, yo te diría que son de los más convocantes, ¿no? Para la gente, para los números de seguidores que tienen los distintos géneros, y este es un género que atrae muchísima gente. Estaba viendo algunas declaraciones del catedrático en criminología Vicente Garrido, que publicó por Editorial Ariel True Crime, la fascinación del mal, que dice: el True Crime es un parque temático de la maldad. Me gustó esta definición del parque temático de la maldad. Bueno, me gusta porque en realidad la atracción que tenemos culposa, ¿no? Que tenemos por lo oscuro, por esa cosa no resuelta. ¿Puedo decir que funciona el morbo? El morbo funciona para todo. Para todo, para sin todo, dudas. para el sexo, la droga, el rock and roll, y ni que hablar para el crimen, sin por duda, favor. Sin duda. Y sí, es una vía de escape a nuestras existencias normales, Sí, ¿no? sí, claro. A mí me gusta muchísimo el True Crime en podcast, porque me gusta que me cuenten un cuento. Si me lo cuentan bien, me gusta muchísimo, y creo que, pensando en por qué me gusta este género en particular, es porque me parece apasionante la investigación, los datos que hay que armar rompecabezas y ver cómo los distintos involucrados siguen una investigación y cómo resuelven problemas. No es tanto el morbo, aunque sí lo hay, por supuesto. Te quiero decir, no es que me gusten más los más sangrientos y más, no, claro, sino que me gustan justamente los que tienen eso. Y en general les disparo un poquito, le huyo a los que no han tenido solución, porque justamente lo que me gusta es que se encuentre la solución. A mí me gustan los cold cases, pero los que se retoman después de años, ya lo dije, y bueno, y dan una vuelta de tuerca a lo que supuestamente ya estaba resuelto. Y me gustan los casos como el caso de María Marta, porque es un caso en el que está involucrado una esfera económica, política y social que siempre están como al margen de lo truculento, y cuando toda esa dinámica y esa maquinaria se ve envuelta en un crimen que parecería que no tiene solución, bueno, obviamente ahí operan una cantidad de cosas que lo hacen cada vez más atractivo de ver, ¿no? Bueno, Elena Merino. Sí. Es nacida en Alicante, estudió periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca, fue colaboradora del programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero, entre otros lugares, y dirige el podcast Elena en el País de los Horrores. Elena en el País de los Horrores. Y el video podcast Elemental. Y es una diosa, hay que ver la foto de Elena Merino, búsquenla.
Sí, con sí. esa gabardina y ese La sombrero. contrato como actriz. La Humphrey Bogart del sexo femenino. De la Dalia Negra, ¿o no? Totalmente. ¿Actriz de la Dalia Negra, te parece? Totalmente. Bueno, yo soy muy seguidora de Elena y Elena además es una fanática del género, lo defiende, lo hace muy bien en su podcast, lo ha estudiado mucho, le gusta y vamos a averiguar por qué le gusta, a ver si entendemos por qué nos gusta a nosotros tanto. Elena Merino, buenas tardes, bienvenida y muchísimas gracias. Hola. Jolín, me tenéis que llamar más, me subís la autoestima, qué maravilla, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Un placer. Estoy encantadísima de estar con vosotras, qué maravilla. Pues mira, desde que sé que voy a hablar con vosotras, estoy otra vez pensando por qué narices me gusta a mí el True Crime, y os puedo asegurar que es una pregunta que me hago pues a lo mejor una vez a la semana, más o menos. Y llevo ya unos cuantos años dedicada a esto, ¿eh? ¿El podcast tiene 11 años? 11 temporadas. El podcast tiene 11 temporadas que acabamos de cerrar, o sea que ya estamos preparando la 12ª. Claro. No está mal. Pero tiene una protohistoria que se remonta al año 97, imagínate, al año 97. Ya había una especie de previo del País de los Horrores que se llamaba más modestamente El Jardín de los Horrores, y yo siempre de broma digo que algún día seremos el Imperio de los Horrores, ¿no? Que ojalá. Pero sí, tenemos ya unos cuantos años de historia, como podcast y anteriormente como una especie de programa clandestino, ¿no? Porque aquí las radios locales se hacían de forma casi pirata, en un momento de reforma de la norma, ¿no? Y muchas emisoras abrieron así medio piratillas, la gente ponía una antena donde podía y allá que nos lanzamos muchos que teníamos muchas cosas y muchas ganas de contar e hicimos nuestros pinitos, y ya en el año 97, como te digo, había un protoprograma de lo que ahora es Elena del País de los Horrores. Elena, ¿y tú eras periodista de policiales o ejerciste otro tipo de periodismo? Yo he hecho toda mi vida, mi ejercicio profesional remunerado ha sido siempre en cualquier otra especialidad, para mi desgracia, porque es verdad que coincide la historia del periodismo de sucesos en España. En el año 90, en el año 92, de hecho, ocurre en nuestro país un crimen que es el que cambia el paradigma por completo. Cambia el paradigma no solo de la forma de hacer sucesos, cambia incluso la forma de salir la juventud, la forma de salir las chicas jóvenes, y es el que se conoce como el triple crimen de Alcácer. Alcácer es un pueblo pequeñito, pues una localidad mediana, que se encuentra en la provincia de Valencia, donde desaparecieron en el año 92, no quiero equivocarme, siempre me bailan las fechas, si es en el año 91 o 92, desaparecen 3 chicas de unos 15 años, están 3 meses desaparecidas, pero coincide esta desaparición de estas 3 jóvenes con el momento en el que en España hay el nacimiento del reality show, digamos, y el reality show en España entra también muy relacionado con la prensa de sucesos, ¿no? Hay programas tremendamente exitosos como Quién sabe dónde, que era un programa que precisamente se dedicaba, su especialidad era buscar personas desaparecidas. Y era un programa que entonces había nada más que dos canales de televisión en España. Poco después empezarían a llegar las televisiones privadas, y eso también fomentaría ese boom del reality show y el boom del reality show de sucesos, y una forma creo que ahora ya la tenemos superada, y por lo tanto se puede utilizar este calificativo al hablar de la forma que se tenía de hacer periodismo de sucesos: nauseabundo, terrorífico, claro, espantoso, ¿no? Y el caso Alcácer, perdón, Elena, pero sí, el crimen del Alcácer, el caso Alcácer, no hay podcast de True Crime que no lo revise. Está en todos lados. El mío no lo revisa. El tuyo no lo ha revisado. El mío no lo revisa porque hay un problema con este caso en España. El problema que hay con este caso es que hay tantísimo periodismo ciudadano, muy bien intencionado, pero demasiado apasionado, que lo toques como lo toques, te va a llover el hate. Claro. Te va a llover el hate, pero es un hate además muy violento. Y te vas a ver enredado en una maraña que solo te va a distraer del objetivo. Y a estas alturas, me temo que lo que menos importa es que estamos hablando de 3 niñas de 15 años víctimas del crimen más atroz
que se recuerda en la historia reciente en España. Pero atención, no es el más atroz, ni es que no se hayan cometido crímenes similares, simplemente es el que toca en este periodo de tiempo, digamos, ¿no? Pasa como en todos los países. Claro. Pasa como en todos los países. Pero desgraciadamente ese nos tocó la fibra porque lo teníamos minuto a minuto en televisión. Y durante 3 meses esas niñas fueron nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras sobrinas, y todos estábamos pendientes buscando a estas 3 niñas. Y todos teníamos la esperanza de que ellas 3, Miriam, y Desiree, y bueno, las 3 niñas de Alcácer, aparecieran con vida. Y no fue así, ¿no? Y aparecieron, pues, de una forma, no quiero entrar en detalles, como digo, es un tema que no me gusta nada tocar, ¿no? Antes quería decir los 3 nombres un poco por homenaje a ellas, Miriam, Toñi y Desiree. Ese es el nombre de las tres niñas. Bueno, pues decía que a estas alturas nadie se acuerda que hay 3 víctimas, que son estas 3 niñas, y luego una serie de víctimas subsidiarias, que son sus familiares, que siguen sufriendo a día de hoy, que sufrieron muchísimo por la cobertura que se dio a este caso, porque las propias familias llegaron a estar muy divididas, porque se llevó las cosas de una determinada manera muy radical. En fin, todo se enturbió muchísimo, se mezclaron muchos temas, muchos intereses particulares, y al final entró la teoría de la conspiración en juego. Claro. Y se enturbió todo tanto que ahora no lo puedes tocar. Ahora la teoría oficial está denostada, la teoría conspiranoica está denostada, todo está denostado. No te puedes acercar con objetividad, ¿no? Claro. Obviamente hay gente que sabe mucho más de ese caso que yo. Ahora, lo cierto, lo que tú decías es que, bueno, fue un cambio en la forma de consumo del true crime en España. Del consumo, de la forma de hacer, desaparecieron prácticamente todas las secciones de los periódicos dedicadas a sucesos, fueron absorbidas por otras secciones como sociedad, porque la prensa escrita quiso disociarse de lo que la gente relacionaba con la narración de sucesos, que era algo, como he dicho antes, nauseabundo, porque realmente se hicieron las cosas muy mal. Y tuvimos ahí una enorme crisis, los croniqueros, ¿no? Los de sucesos, hay una enorme crisis, y yo coincide que estoy estudiando mi carrera por entonces, o sea, cuando ocurre el crimen de las 3 niñas de Alcácer, yo estoy en segundo de carrera, si no recuerdo mal, estoy en segundo de carrera, me quedan 3 años para terminar mis estudios, y cuando acabo en periodismo de sucesos se hace pues en medios locales, no, normalmente pues tienen 2 o 3 periodistas, 2 o 3 compañeros. Es algo bastante más reducido en plantilla si comparamos con cualquier otra actualidad local, ¿no? Una de las cosas que parece importante, por lo menos a mí me interesa mucho, es la posibilidad que tiene este género de profundizar en lo que la crónica no puede profundizar, digamos, ¿no? De ir al fondo de las cuestiones, de ver las personalidades tanto del posible criminal o criminales como de la víctima, y profundizar un poco más para entender un poco más. Me parece que eso es uno de los atractivos, por lo menos que tiene para mí esta historia cuando estamos hablando de casos reales, ¿no? Hombre, si lo piensas, el podcast en cualquier género, no solamente en el nuestro, en la crónica negra, digamos, o en la crónica roja, o como lo quieran llamar, ¿no? En el suceso, podemos profundizar porque, bueno, pues tenemos esa cosa más anárquica o más libre de no tener necesariamente un tiempo que cumplir, poder liberarnos un poco de la norma radiofónica, aunque yo soy muy vieja escuela y a mí me cuesta, y tengo mis productores de vez en cuando pegándome toques para que me libere. Yo soy de las de hablarles de usted a los oyentes, y bueno, no oigo pitos horarios en mi cerebro, pero casi, ¿eh? Pero hay una cosa muy importante, que es encontrar la voz narrativa para eso, Elena. No siempre se tiene éxito buscando eso. ¿Cómo trabajas esta parte? Hay una cosa literaria en tu manera de trabajar. Bueno, pues yo creo que eso sí que viene precisamente de lo que he dicho, ¿no? De la vieja escuela. A mí me preguntabais antes si yo alguna vez he trabajado como periodista de sucesos, digamos, a lo largo de mi carrera, y no, lo que sí que he hecho es consumirlo desde que era muy pequeña, incluso sin saber que era periodismo de sucesos o esa voz narrativa. Cuando yo miro hacia atrás, intento encontrar por qué a mí me nace esta vocación.
fíjate dónde me voy a cuando yo era muy pequeña y en mi casa, yo os he dicho antes, en España había 2 canales de televisión, pues toda la familia veíamos lo que decidía papá, ¿no? Claro. Y yo tengo la enorme suerte de que a mi padre le encantaba el cine negro. Y entonces en televisión en España se ponía mucho cine negro. Y a mí se me quedó muy marcada y todavía me enamora esa voz narrativa que tenían las películas de cine negro, la voz del detective con esa música de saxofón, esos callejones, la lluvia, esa imagen de la gabardina y el sombrero fedora que habéis descrito antes. Yo creo que me viene de ahí, ¿no? De esa forma de narrar que tenía el cine negro, me chifla. Los primeros referentes que a mí me vienen a la cabeza de programas de radio, por ejemplo, La Ley de la Calle, que hacía a Arturo Pérez Reverte. Reverte tiene también un poco esa voz en todo lo que hace, ¿no? Sí. Reverte para mí es el gran, para mí es el gran cronista, ¿no? Cuando hizo periodismo de guerra, especialmente, ¿no? Pero cuando ha hecho periodismo de sucesos, para mí es lo más, o sea, es Dios Padre. Está Margarita Land y él, ¿no? Y no es Santísima Trinidad. ¿Por qué te parece que la gente acepta y quiere y demanda tanto este género? Las plataformas de podcast es un ejemplo, pero hay otros. En tu caso, estás en las listas de las más escuchadas en este género. ¿Qué papel te parece que juega el morbo, por ejemplo? Que todos, decía Carolina recién, el morbo está en todo. Para el atractivo, ¿por qué tienen ese atractivo? Yo no sé qué porcentaje de morbo hay. A mí me pasa como a ti. De hecho, a mí también me gustan las historias conclusas. A mí me gustan las historias para saber cómo se han averiguado las cosas. De hecho, me ponen muy nerviosa los crímenes sin resolver. De hecho, pincho un poco ahí. A la gente le gustan más, y en los podcasts se nota mucho cuando tú cuentas un crimen sin resolver o con sombras, ¿no? Estos crímenes que la gente no acepta la solución. No sé, estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en el crimen de Asunta, de una pequeña que, bueno, pues según la versión oficial fue asesinada por sus padres aquí en España. Pero no hay un móvil claro. Es uno de estos crímenes que se resuelven oficialmente, pero no hay un móvil claro, parece que quedan lagunas. Sí. Entonces entra de nuevo la teoría de la conspiración y... ¿Esta es la niña asiática que fue adoptada? Esa, exactamente. Es terrible esa historia. Es terrible, pero casi qué crimen no lo es. Es que si te pones a pensar, casi todos tienen algo, ¿no? Pero bueno, lo que te iba a decir es, o bien sin resolver o bien con este tipo de sombras, enseguida a la gente le encantan. Los que menos le gustan son los que se resuelven perfectamente. A la gente le gusta jugar a ser detective. Yo no sé hasta qué punto le gusta el morbo, porque no buscan necesariamente el programa en el que vas a hablar de un crimen truculento o especialmente cruel. Es verdad que yo no alimento eso, porque a mí no me gusta el morbo, o entiendo que no me gusta el morbo, ¿no? No omito necesariamente detalles cuando creo que contribuyen a la información que hace falta para comprender lo que ocurre. Por ejemplo, un modus operandi, pues hay que narrar cómo sucedió, pues se narra, pero no hace falta que salpique, para que nos entendamos, ¿no? Claro. Y yo no he notado nunca que la gente pueda querer más sangre. Si quiere más duda, si quiere más misterio, eso sí lo quiere. ¿En qué porcentaje entra el morbo en el misterio? No lo sé. Creo que fundamentalmente lo que nos atrae de estas historias es que hay una disociación. Aunque sean crímenes reales, el morbo entra ahí, en que sabemos que son reales porque lo estamos diciendo. Es que el morbo no tiene por qué salpicar, ¿no? Digo, yo cuando hablo de morbo no hablo de salpicadura, sino que hablo de eso, el dato que no cierra y querer ir a ahondar. Ahora, claro. yo te escuchaba... El morbo no con la carga, con la carga sensacionalista, sino el morbo como un sentimiento humano natural. Claro. Te escuchaba hablar ahora, Elena, y me preguntaba cuánto pesa a la hora de contar una historia, un relato de este tipo, la cercanía o no que tengas con la víctima o con el caso. Me refiero a cercanía, por ejemplo, si sos de la misma comunidad o si sos del mismo barrio, ¿no? O tenés algún conocido. ¿Cuánto pesa eso a la hora de relatar un suceso de este tipo? Para mí, personalmente, como periodista, intento que nada en absoluto, porque eso supone que sacrifico la objetividad.
y en la medida en que yo pueda no lo voy a hacer. Para mí es ley sagrada el tratar de ser lo más objetiva posible. Es verdad que, por ejemplo, yo vivo en una pequeña localidad de Alicante en la que, bueno, pues hay 3 crímenes históricos que sepamos, ¿no? Luego pues hay sucesos más cotidianos, pero hay 3 crímenes históricos. Y hay uno en particular, terrible por otra parte, que yo le tengo especial apego porque incluso hay un cierto vínculo extraño con mi propia familia, simplemente porque ocurrió hace muchos años, ocurrió en 1924, y entonces este pueblo era muchísimo más pequeño y ya había antepasados míos aquí, y esperaba, y la niña en concreto, que fue la víctima, iba con mi abuela cogida de la mano a la escuela. Claro. Y mi abuela recordaba que ese día la niña no vino, y mi abuela me contó ese caso. Entonces esa especie de vínculo que me une a través de la historia familiar con el caso hace que yo tenga pues como una especial querencia a esa historia, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, si yo lo tengo que contar, voy a contar esa parte personal, porque también me gusta tener una especie de confianza con mis secuaces. De hecho, yo siempre a la gente que nos escucha les llamo secuaces directamente, ¿no? Por la sensación que me da, que me encanta, de que tenemos una especie de club, ¿no? De comunidad, de que somos un poco panda, ¿no? O banda, de hecho, les llamo. Pero más allá de eso, yo no puedo permitirme que me impregne, ¿no? Si yo quiero esa cercanía, tengo que buscar un testigo que sea ajeno a mí. Buscaré otra persona que pueda tener un vínculo de cercanía, pues porque sea un testigo, porque lo haya investigado por otra historia. Pero no, yo no me lo puedo permitir como narrador. Bien. Por lo menos eso es lo que yo entiendo, ¿no? En mi forma de trabajar. Ojo, que ahora se trabaja de otra manera, y precisamente en podcast, de hecho, se busca un poco eso, que se rompan esas barreras, ¿no? Que, como yo os digo, a mí me cuesta porque yo tengo una formación muy clásica, ¿no? Entonces, pero sí, se busca romper esas barreras, ¿no? Bien, Elena, bueno, se nos ha ido el tiempo, te agradecemos muchísimo. Un día quisiera conversar contigo sobre el caso Hildegard, que me parece impresionante, impresionante. Lo es. Que creo que Almudena Grandes lo lleva a la ficción, ¿no? Me parece que la madre de Frankenstein, creo que se llama la novela de Almudena Grandes, me parece que es ese caso, es un caso impresionante. Algún día nos vamos a volver a encontrar. Con muchos matices, cuando vosotros queráis, porque además es un caso fascinante. Bien. Yo voy a ir para Alicante a comer arroz meloso con bogavante. Si me esperás... Si me esperás, estoy ahí en unos días, estoy ahí. Tú cuando estés aquí en Alicante, me llamas y yo te llevo a comer el mejor arroz que vas a comer, espero, nunca, jamás. Porque en Alicante, vamos a ver, aquí es sagrado presumir, esto es como jugador de mus, que siempre es el mejor. Bueno, pues el alicantino, siempre, si es alicantino, te va a decir que el mejor arroz se come aquí. Es verdad, es verdad. Yo lo probé y estoy totalmente de acuerdo. Me alegro. Sueño con ese arroz. Bueno, con esa invitación, pues Carolina. Estáis muy lejos, pero estaréis invitadísimos. Muchas gracias. Bien. Bueno, muy bien. Seguiremos escuchándote. Un abrazo, Elena. Hasta pronto. Gracias. Un placer. Un abrazo. Gracias. Chao. Amigos, Elena Merino en Efecto Mariposa. ¿Por qué nos gusta el true crime? No, de todas maneras, creo que nunca va a haber una explicación acabada. No, cada uno como de algunos crímenes, ¿no? Cada uno tendrá sus motivos, sí. Pero bueno. Muy bien. Es una beta muy atractiva para explorar, y hay muchísimos podcasts, por favor, para que ustedes puedan recorrer. Mucho. Send your palms away. Draw fire, crawl out.